Hola, soy Alejandro Leiva. Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre el diagnóstico PBRC. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el llenado de lo que se denomina complemento de respuesta, así como algunas recomendaciones generales al momento de llenar este documento. Tomen en cuenta que el complemento de respuesta es un solo documento en el que deberán incluir las consideraciones necesarias y, en su caso, justificaciones detalladas sobre cada una de las respuestas incluidas en el cuestionario de Google Forms, así como las referencias a la documentación probatoria cargada en la nube de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dan sustento a la respuesta. Junto a la carga de la evidencia y el cuestionario en Google Forms, este documento es uno de los 3 elementos necesarios para ser sujetos a valoración. El complemento de respuestas debe incluir el contexto y las precisiones necesarias que den claridad sobre la respuesta emitida por el ente público, considerando los elementos que les solicitamos incluir en la guía para el cuestionario, que les compartimos al inicio del levantamiento de información. Como podrán observar, cada pregunta tiene un apartado denominado Evidencia documental solicitada, donde se especifica qué documento requerimos para la valoración. Para el caso de las preguntas sobre difusión de información, deberán incluir los enlaces o la guía para acceder a la página donde se encuentra alojada la información que se haga mención. Es importante que en el desarrollo de cada una de sus respuestas especifiquen los nombres de los archivos cargados como evidencia para una mayor claridad sobre la relación que tiene con su respuesta. En la descripción de este clip podrá encontrar el enlace al video nomenclatura que explica cómo nombrar los archivos de evidencia. Esta información también se explica en la guía para la presentación y carga del soporte documental. Para aquellos casos donde hagan referencia a documentos normativos, deberán precisar la normativa aplicable, como son Constitución estatal, leyes, reglamentos y demás documentos que sustenten de forma clara, concisa y suficiente la respuesta. Para ello, deben señalar los artículos aplicables, fecha de publicación original en el periódico oficial del Estado, /municipio, y en su caso, de la última reforma, así como fecha de la publicación del decreto que contempla los artículos aplicables y los enlaces donde se localiza esta información. Recuerda establecer el nombre de la normativa, los artículos que aplique y den sustento a su respuesta, la ubicación de información, sobre todo en documentos extensos, así como cualquier otro elemento necesario que facilite la comprensión de la información que presenten. De lo contrario, dicha información no podrá ser tomada en cuenta para la valoración. Por ejemplo, para atender la pregunta, ¿la cuenta pública del gobierno de la entidad federativa contiene los siguientes anexos? Es importante que mencionen en qué sección y páginas se encuentra la información solicitada, toda vez que estos informes son extensos y se cuenta con tiempo limitado para su valoración. En el caso de los municipios DTCDMX, los documentos normativos deben formar parte del marco jurídico específico del ente público o bien señalar cómo este es aplicable al ente público que reporta. Como ejemplo, supongamos que una entidad federativa desea responder a la pregunta: ¿existe una metodología o documento que establezca los criterios mínimos para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo? Como se observa, la respuesta incluye las normas estatales, los artículos específicos que sustentan las respuestas, así como los enlaces y los nombres de los archivos cargados en la nube, junto con las páginas donde se ubica la información. Por otra parte, cuando proporcionen enlaces o demás documentos referenciados a una URL, deberán evitar realizar mantenimiento o modificaciones sustantivas al sitio de internet que pudiera evitar su correcta visualización durante el periodo en el que el equipo encargado del diagnóstico PBRC está revisando y validando la información. Asimismo, deberán considerar los procesos de vedas electorales para que, en caso de no poder visualizar la información directamente desde un enlace, la evidencia sea visible a través de capturas de pantalla cargadas en la carpeta de evidencia y que permitan identificar claramente todos los elementos solicitados en el reactivo. Para las preguntas que hacen referencia a ejercicios de difusión realizados por el ente público, deberán anexar una guía que indique paso a paso el procedimiento para acceder a la información desde la página de internet o portal de transparencia. Para aquellas preguntas donde se requiere evidencia sobre temas de operación e implementación de estrategias, talleres, capacitaciones o procesos no estructurados que
que no estén normados o se encuentren en proceso de institucionalización, es necesario presentar evidencias tales como capturas de pantalla, listas de asistencia, constancias, convenios, programas de capacitación y fotografías. En la guía del cuestionario dentro de cada reactivo podrán consultar la evidencia requerida sobre estos procesos y estrategias. Recuerden que en el complemento de respuesta deberán incluir el nombre del archivo al que se refiere y cómo sustentar la respuesta, tal como se observa en el ejemplo. Para nombrar el archivo de complemento de respuesta, deberán anotar complemento de respuesta, indicar entre paréntesis el nombre del ente público, en este caso La Paz, Baja California Sur, después un guión bajo y finalmente el año de edición del diagnóstico PBRCET que se trata. Para el ejemplo que les presentamos corresponde a 2023 y quedaría como sigue. Complemento de respuesta. Se abre paréntesis, La Paz, Baja California Sur, se cierra paréntesis, 2023. Para la evidencia de documentos normativos, es decir, leyes, reglamentos, decretos, lineamientos, disposiciones o acuerdos, le solicitamos remitir el extracto del artículo o artículos a los que se hace referencia en el complemento de respuesta, además del documento completo con la información resaltada, usando, por ejemplo, la herramienta marca textos o bien mediante recuadros que señalen la información. Esto permitirá identificar más fácilmente la información. Igualmente, tomen en cuenta que, si en un reactivo específico y conforme a la guía se solicita información para 2 ejercicios, se solicita que, en el complemento de respuesta y en su caso formatos de Excel, así como en las referencias sobre la evidencia cargada, hagan mención de dichos periodos. Finalmente, es importante evitar la carga de evidencia no relacionada con la pregunta o demasiado general. Hemos llegado al final del video, esperamos que la información les sea de utilidad para poder elaborar un documento de complemento de respuesta mucho más sólido y claro. Para cualquier duda sobre el proceso de carga o el envío del enlace de carga, por favor no dudes en contactar al equipo del diagnóstico PBRCET. Hasta pronto.